Muy buenas a todos chicos, soy SK y en el vídeo de hoy os traigo una guía de cómo hacer streaming en la máxima calidad posible. Se aplica tanto a YouTube como a Twitch, Mixer, Facebook, a la plataforma que decidáis. Eso sí, es importante tener en cuenta que la configuración que vamos a hacer requiere que tengamos una tarjeta gráfica de Nvidia. Cuanto más actual sea esta gráfica, mejor. Una vez dicho esto, os dejo con un pequeño ad del sponsor del canal y empezamos. ¿Acabas de instalar tu sistema operativo Windows 10 y todavía no lo tienes activado? ¿A qué esperas para entrar en G2Deal? Es una página web de case en la cual además de Windows encontraremos case de juegos o antivirus. Lo único que tendremos que hacer es registrarnos, seleccionar la key, introducir el código de descuento KA20 para tener un 20% de descuento y completar el pago. Una vez hecho esto, simplemente nos quedará meter la key y disfrutar de nuestro sistema operativo activado. Vamos a comenzar como siempre en primer lugar abriendo nuestro OBS. Puede ser OBS o Streamlabs OBS, la que prefiráis utilizar, te va a dar lo mismo porque la configuración es exactamente igual. Nos meteremos en el apartado de ajustes para poder configurarlo. Por supuesto en esta primera pestaña no vamos a hacer nada puesto que es más tema de interfaz y demás. En la pestaña de emisión podemos conectarnos con el servicio que queramos y podremos conectar nuestra cuenta, que es la opción recomendada, o si no queremos hacer esto entrando en Twitch y en panel de control del creador y aquí en esta parte entramos en preferencias y canal, tendremos aquí nuestra clave de transmisión, simplemente la copiamos y la pegamos aquí. Una vez tenemos esto hecho, pasamos a la siguiente pestaña. Y aquí es donde está, digamos, la chicha, lo gordo. Como veis, en el apartado de emisión podremos elegir ciertos parámetros, entre ellos el bitrate. ¿Qué es el bitrate? Es la velocidad de bits a la que vamos a emitir. Cuanto más alto sea el bitrate, mejor calidad tendrá nuestro streaming. Pero el bitrate va a depender mucho también de nuestra conexión a internet. ¿Cómo sabremos qué bitrate utilizar para poder streamear a la máxima calidad posible con nuestra conexión? Pues muy fácil. Os voy a dejar una página web en la descripción, ¿vale? Que es este programita llamado Twitch Test. Esto básicamente lo que hace si lo ejecutamos es que nos va a pedir nuestra stream key, que la vamos a pegar. Y elegiremos de dónde somos, si somos de Europa, de Norteamérica, de Sudamérica, de Asia o de otro sitio. En mi caso soy de Europa y podremos hacer un pequeño test a los distintos servidores que tiene Twitch para saber cuál es el óptimo. Una vez finalizado este test veremos que aquí tendremos el ancho de banda, aquí tendremos el ping básicamente y aquí tendremos la calidad. Esto por norma general, pues por ejemplo Streamlabs OBS te lo eliges solo, pero está bien tenerlo como referencia a este programita. Bien, ahora que sabemos esto y vemos que en la mayoría mi velocidad es superior a 10.000, pues tendremos que entrar aquí y entrar en el modo avanzado. Esto es muy importante. En el apartado de emisión tendremos la opción de codificador. Aquí puede que os salgan más o menos opciones, nos da un poco igual. Lo importante es que nos aparezca Nvidia NVENC H264 New. Esta es la mejor opción para poder hacer streaming con una tarjeta gráfica de Nvidia. Prácticamente no hay pérdida de rendimiento, si la hay es muy pequeña y la calidad general es muy buena. Una vez hemos seleccionado esto, pasamos a la parte de abajo. Tendremos que desmarcar esta casilla, puesto que no queremos aplicar los ajustes de codificador del servicio de streaming, sino los que estamos poniendo nosotros ahora mismo. Pasando a la parte más de abajo, tendremos un control de frecuencia. Aquí tendremos que elegir CBR, que es bitrate constante. Con esto pasamos al apartado de la tasa de bits. Os estaré poniendo una gráfica en pantalla sobre los diferentes servicios de streaming que tenemos y el bitrate que admiten, además de resoluciones y FPS, para que os podáis guiar de una forma muy sencilla. Tengo que decir que en mi caso Twitch me he dado cuenta después de hacer muchas pruebas que lo máximo que permite es un bitrate de 7000. En mi caso, como habéis visto, el test me daba siempre más de 10.000, por lo cual no tendría ningún problema en poner aquí 7000. El intervalo de keyframes es distinto en cada servicio de streaming. En el caso de Twitch es 2. En el preajuste, importante que elijamos siempre máxima calidad. Con esto se verán muchísimo mejor los streamings. Y en el perfil elegiremos siempre
High, puesto que esto es un estándar. En el apartado Look Ahead debemos dejarlo desmarcado y el apartado Psycho Visual Tuning depende. ¿Qué hace el Psycho Visual Tuning? Si ponemos el ratón encima nos lo va a indicar. Básicamente en situaciones con muchísimo movimiento te lo intenta mejorar para que no se pixele. Supongo que habréis visto muchos streamings que cuando se mueve muy rápido la cámara se pixela. Si activamos esta opción se reduce muchísimo eso, pero eso sí, a costa de una utilización mayor de la GPU. Si tenemos una tarjeta gráfica de gama alta podremos dejarlo marcado, como en mi caso con la RTX 2080. Si vemos que la utilización de VRAM es muy alta y demás y los juegos nos empiezan a ir un poco peor, simplemente lo desmarcamos. Es decir, tampoco es una opción que cambie muchísimo la calidad del streaming, es una pequeña ayuda. Si nos sobra tarjeta gráfica lo marcamos, si no nos sobra lo desmarcamos. Pasando al siguiente apartado vemos que en GPU pone 0. Esto nos indica qué tarjeta gráfica vamos a utilizar para hacer el streaming, porque si tenemos varias tarjetas gráficas pues aparecerán como 0, 1, 2, la que sea. La mayoría de gente solo tiene una tarjeta gráfica, así que se queda como está. Y por último, en el apartado de los B-frames, al igual que con el tema de los keyframes, Twitch nos recomienda poner un 2. Cada plataforma recomendará una cosa, pero lo habitual es un 2. Pasando al apartado de audio, lo que tendremos que elegir básicamente es nuestro micrófono y altavoces. Con esto ya lo tenemos, no tendremos que hacer nada más en esta parte. Y aquí llegamos al tema de vídeo, que esta sí que es bastante importante. En resolución base elegiremos la de nuestra pantalla o la resolución que utilicemos para jugar en los juegos. En mi caso es de 2560 x 1440, que es mi monitor. Habrá otros casos en los que sea 4K y habrá otros casos en los que sea 1080p. En el apartado de resolución de salida tendremos que elegir la resolución a la que queremos que se vea el streaming, es decir, la resolución a la que va a emitir nuestro OBS o Streamlabs OBS. Con el bitrate que yo he configurado anteriormente podremos streamear perfectamente a 1920 x 1080. Luego en el filtro lo que va a hacer es un filtro al escalado para que se vea mejor. Esto, si tenemos la misma resolución base y de streaming, nos va a dar exactamente igual, pero si estamos reduciendo, pues estará bien que pongamos el escalado fino de 36 muestras. ¿Por qué? Porque lo que va a hacer es un escalado en el que va a haber mucho más detalle en la imagen y demás. Y por último, en el apartado de los FPS, pues simplemente elegimos a qué FPS queremos que se vea el streaming. Recordad que para un mismo bitrate, si ponéis 30 FPS se va a ver mejor que si ponéis 60. Puesto que estamos utilizando la misma velocidad de bits pero para el doble de imágenes. Mi recomendación es que si jugáis a juegos de modo historia, AAA y demás, lo dejéis en 30. Y si jugáis a juegos que sean más pues tema shooters, competitivos y demás, lo pongáis en 60. Luego vamos a pasar al apartado de atajos, que esto es algo bastante útil. Si no queréis tener que estar dándole a los botones de comenzar streaming, terminar streaming y tal, podréis desde aquí ponerlo. Por ejemplo, para comenzar la transmisión podemos poner el F3 y para terminarla el F4. En el momento en el que tú tengas el programa abierto y le des a F3, se va a empezar a hacer streaming automáticamente y no vas a tener que darle a los botones. Como ves, tienes muchísimas opciones dentro de este apartado para poder silenciar, para poder desilenciar, cambiar audios, cambiar de escena, bueno, hay un montón de cosas. Y por último pasamos a avanzado, que es un apartado muy importante también. En prioridad del proceso lo dejaremos siempre en normal. En renderizador elegiremos DirectX 3D 11. En formato de color NV12, importante, y en espacio de color, que esto es algo que no mucha gente lo ha configurado, tendremos que elegir 709. Os estaré dejando una imagen en pantalla de cómo se ve el juego y los distintos espacios de color seleccionados. Como veis, el 709 es el que más se parece al juego original, por eso hay muchas veces que habréis probado hacer streaming en Twitch y diréis, es que no se ve igual que mi juego en Twitch, se ven como con los colores más lavados o tal, y eso es porque aquí está elegido 601 en vez de 709. Y en la gama de colores pues podéis elegir parcial o completa, ya estáis viendo la comparativa. Así que el que más os guste visualmente, pues ese es el que elegimos. Una vez hecho esto, ya tenemos nuestro streaming configurado. En Streamlabs OBS tenemos varias opciones adicionales, pero son sobre todo para temas de personalización. Lo que es el apartado técnico para realizar streaming es lo mismo en ambos programas. Lógicamente, si streameáis en otra plataforma, tendréis que revisar en su página web cuáles son los ajustes óptimos.
porque en todas aparece. A veces es un poco más complejo de buscar o tal, pero se encuentra. Y bueno chicos, poquito más por mi parte, espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, dejad un like y compartidlo, muy importante. Dejadme también un comentario con vuestra opinión y si queréis que haga algún otro tipo de tutorial sobre OBS, Streamlabs OBS o demás. Y nos vemos en futuros directos y vídeos. Adiós.